Bien, vamos a ver aquí un tema muy importante para las personas físicas. Este tema, este tema es muy importante por cuestiones personales y para el patrimonio de las personas físicas. Bien, aquí vamos a ver en qué caso las personas físicas podrán ser objeto del procedimiento de discrepancia fiscal. Estamos hablando del artículo 91 de personas físicas. El artículo 91 nos habla de la discrepancia fiscal y nos explica aquí, lo voy a leer tal como va el párrafo 1 del artículo 91. El párrafo 1 dice: las personas físicas podrán ser objeto del procedimiento de discrepancia fiscal cuando se compruebe que el monto de las erogaciones en un año de calendario sea superior a los ingresos declarados por el contribuyente o bien a los que le hubiere correspondido declarar. ¿A qué se refiere a esto? Pues cuando tú tienes más gastos y compras que los ingresos, pues el SAT lo tomará como una discrepancia fiscal. Si tú has checado bien cuando tú haces tu declaración, que cuadras tu estado de cuenta, casi nunca sales con discrepancia fiscal. A veces cuando tú pides créditos sí puedes salir con pérdida. ¿Por qué? Porque cuando tú obtienes un crédito, el crédito va a acreedores. Entonces tú lo mandas a acreedores y en vez de ser un ingreso, cuando recibiste el crédito, en vez de ser un ingreso, entra como... El ingreso entra... Entonces, el ingreso viene del banco y es un depósito que te hacen por un crédito. Ahí sí, cuadras tu estado de cuenta y te va a dar una pérdida. Ahí no hay problema. Pero cuando tú tienes gastos o compras, por ejemplo, mayores a los ingresos todo el tiempo, o sea, llega el anual y sales con pérdida y tienes tus estados de cuenta, no pides créditos, no nada, o sea, todos son gastos e ingresos. Ahí se puede decir que hay una discrepancia fiscal. Aquí en el artículo 91 nos dice que se consideran erogaciones. Para tal efecto, también se consideran erogaciones efectuadas por cualquier persona física las consistentes en gastos, ya vimos, adquisiciones, las adquisiciones de mercancía, y ya sean en bienes o depósitos, en cuentas bancarias o en inversiones financieras o tarjetas de crédito. O sea, de cualquier forma, ya sean tus gastos o erogaciones, ya sean por tarjeta de crédito, cuentas bancarias o inversiones. Bien, también cuando manejas inversiones, ahí por lógica te va a dar una utilidad. Porque cuando mandas una inversión, por ejemplo, de tu cuenta, de tu estado de cuenta, tú inviertes un dinero, por ejemplo, al banco o a CETES o algún instrumento, pues de ahí mandas de tu cuenta, de tu estado de cuenta. Lo normal es que tú lo mandes de tu estado de cuenta a la inversión. Estamos hablando de negocios, de empresas. Entonces al mandar, cuando tú mandas, por ejemplo, tu retiro de tu cuenta, mandas un retiro a inversiones, no va a entrar a pérdidas y ganancias, sino va a entrar en la cuenta de inversiones, que es el activo, ya sea a largo o corto plazo. Pero de momento eso provoca que tengas una utilidad. Ahí no hay ningún problema, o sea, va a ser no cuenta como gasto, pero ahí te da una utilidad. Ahí en esa parte no creo que haya problema, porque cuando tú hagas tu corte en tu estado de cuenta al final del mes, eso que retiraste a inversiones
no es deducible, o sea, no es deducible y por lo tal te dará una ganancia. No sé si me entiendan por ahí. También ahí en un párrafo nos dice que las erogaciones referidas en el párrafo anterior se presumirán ingresos cuando se trate de personas físicas que no estén inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes, o bien estándolo y no presenten declaraciones a las que están obligadas a presentarlas. Declaren ingresos menores a las erogaciones referidas, tratándose de contribuyentes que tributen en el capítulo 1 del título 4 de la presente ley y que no estén obligados a presentar declaración anual. Se considerarán como ingresos declarados los manifestados por los sujetos que efectúen la retención. Aquí en el caso pues que tienes retenciones y las retenciones son mayores a tu ganancia, ahí como quiera no consideramos que sea ahí no se considera que sea una discrepancia fiscal, porque pues, si las retenciones son mayores, si te manejas siempre con retenciones, puede ser muchas veces que sean mayores. Por ejemplo, en arrendamiento, cuando tú te manejas en arrendamiento y te retienen por ejemplo en ICR, casi siempre sales, depende del régimen. Si estás en el reciclo, pues te va a ganar la retención. Si estás en arrendamiento también, en actividad empresarial, ahí no hay ningún problema, nada más si tienes ese solo régimen, porque a veces tienes no nomás el de arrendamiento, sino el de actividad empresarial. Pero si estás nada más en el reciclo, claro que te va a ganar la retención con muy poco. Aparte que en arrendamiento tienes la posibilidad de meter la facilidad de la deducción ciega, que es el 35%. Eso hace que tengas una pérdida. Ahí no creo que tengas problemas, porque no es discrepancia fiscal, simplemente tienes una deducción ciega y tienes aparte la retención. En esos casos no creo. También dice aquí que cuando omitas ingresos, si tú omites ingresos, ves en tu estado de cuenta y alguien te pagó que no tiene RFC, aquí es a lo que se refiere. Alguien que no te ha dado de alta al registro federal, no te pide factura y tú te deposita la persona ahí, que se usa mucho que te depositen del OXXO, a ti te llega un ingreso, entonces hay que declararlo, pero al público en general, ese ingreso, para que tu estado de cuenta tu conciliación bancaria te cuadre. Pero cuando tú no declaras esos ingresos que fueron al público en general, porque alguien te depositó y hay muchos que te dicen, oye, no requiero factura. Lo que pasa, y hay que hacer para que no haya discrepancia fiscal, hay que hacer una factura al público en general. También cuando hay problemas de discrepancia fiscal, la autoridad te puede hacer notificación de la discrepancia. Y aquí te hace una notificación donde te dice te explica por qué él cree que es discrepancia fiscal. Entonces tú tienes que mandarle un recurso a la autoridad o responder la notificación por el portal de SAT, y tienes que explicar y mandar los estados de cuenta y las facturas que se te requieran para ver si existe discrepancia fiscal, y te da un plazo para que lo hagas, que son 20 días para que informes por escrito a las autoridades fiscales contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación, y para que tú expliques cuál es el origen de la procedencia de los recursos. Ahí es donde te digo que si tú adquiriste un crédito, le puedes decir, mira,
este depósito no es un ingreso, sino es un crédito. Entonces, al tener el crédito, el banco al momento que pides un crédito te deposita a tu cuenta y ahí no tienes que hacer facturación, sino vas a poner tu cuenta de acreedores y el número de crédito. Y ahí ahí es donde se puede ya comprobar que no hay discrepancia, porque en esos casos sí, el crédito no se va a pérdidas y ganancias. Y ahí lo que pasa es que ahí te va a dar una pérdida. En esos casos sí puede suceder, pero hay que mandar la notificación cuando te la pida a la autoridad fiscal. Y cuando la autoridad ya te requiera, si por algo no puedes comprobarlo, y tienes ingresos sometidos, pues ya la autoridad tendrás que aclarar y aplicando las tarifas pertinentes y pagar las diferencias. Esto es en caso de notificación. Ya en caso de auditoría, pues ya serán multas. Entonces hay que tener cuidado con la discrepancia fiscal. Hay que tratar de que cuadre tu estado de cuenta y tratar de aclarar todo y no omitir ingresos. De eso trata el artículo 91. Y con esto terminamos.